Esperá que Yo estoy con confirmo la... acá Esta de... que... Bueno, a partir de ahora sí, estamos en vivo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Queremos agradecerles la participación de una nueva entrevista en vivo que hacemos en la agencia Pacurondo. La semana pasada tuvimos la posibilidad de entrevistar al ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni, y hoy tenemos la posibilidad de entrevistar al ex ministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y a quien Cristina eligió como vicepresidente en su segundo mandato. Y sabemos también que Amado Boudou es una de las víctimas del lawfare en la Argentina, que tuvo que pagar él y su familia una prisión, porque no solo la detención de él lo afectó, como también afectó a toda su familia. Y hoy lo invitamos a Amado para que pudiéramos conversar un poco sobre cuál es la lectura que él está haciendo de la economía mundial, de la situación económica en la Argentina, ya que, como pudimos leer en El cohete a la luna, durante su tiempo detenido, Amado se ha dedicado a estudiar, a pensar, ha escrito un ensayo que El cohete a la luna publicó un fragmento. Entonces, primero agradecerte, Amado, por la posibilidad de conversar con vos y que la militancia y nuestros seguidores te escuchen, y preguntarte para comenzar cuál es la lectura económica que vos estás haciendo hoy a nivel global en el marco de esta pandemia. Bueno, Santiago, muchas gracias por este espacio para compartir con todas y todos. Y por supuesto que nadie tiene la bola de cristal, y se ha escuchado mucho en estos días que el mundo no será como fue, pero no está claro cuál va a ser el camino que va a seguir la economía mundial a partir de esta pandemia. Y te diría que dentro de la economía mundial también los distintos bloques o las distintas naciones, y no es un resultado trivial, sino que en parte tiene que ver con la configuración que se vaya dando, pero también con las acciones que los distintos pueblos puedan articular a partir de sus gobiernos, como se vio entre 2008 y 2011, porque podríamos decir que lo que está sucediendo hoy en términos económicos es que la crisis 2008-2011 nunca terminó. Fue una crisis que en realidad yo caracterizaría como una crisis de sistema de toma de decisiones del capitalismo financiero, no una crisis económica o financiera, sino más globalmente una crisis política que provocó que la tremenda inequidad que hay en el mundo, bueno, se encapsulara en las famosas burbujas financieras que explotan en los centros de poder y que pagan los pueblos. Por eso esa crisis nunca terminó tal vez para los bancos. Y cuando se limpiaron los balances de los bancos, desde el sistema se pretendió decir que la crisis había terminado, pero el desempleo siguió, el crecimiento lento siguió, los salarios bajos siguieron. Entonces, lo que ha sucedido es que encima de un sistema que genera una profunda desigualdad, que no es solo un problema moral, sino que también es un problema de sustentabilidad económica, porque esa desigualdad hace que haya crisis de sobreoferta en forma persistente. Cayó la pandemia, que además nos demostró la incapacidad del sistema de mercado para dar una respuesta articulada a un problema de salud de gran escala. Entonces, a partir de este contexto, el mundo va a ser distinto, pero que el mundo sea distinto no implica que vaya a ser mejor. De la crisis 2008-2011, el mundo salió un poco peor, más desigual de lo que entró. Porque el capitalismo es un sistema que tiene una enorme capacidad para reformularse a partir de los conflictos. Te diría que el capitalismo huye de los equilibrios, busca desequilibrios en los cuales reconfigurarse, y esta es una situación ideal. Entonces, a trazo grueso uno podría ver que hay 3 escenarios posibles, debe haber muchos más, pero digo a trazo grueso.
un escenario neofascista donde se le sume al control digital al cual ya estábamos sometidos como humanidad, el control de la calle, porque a partir de las medidas que hay que tomar para cuidar la salud de todos, bueno, hay sectores que están tensionando para que esto se sostenga en el tiempo y que sea un nuevo mecanismo de control social, porque el pueblo hoy, el único lugar de expresión que tiene, o el principal lugar de expresión que tiene, es la calle, dado que los medios concentrados están organizados alrededor del poder económico. Entonces, nosotros teníamos un sistema en el cual ya es cada vez más evidente, y vos decías, hablabas del lawfare, parte del lawfare está montado en un sistema de amedrentamiento, de asusamiento, de estigmatización mediática y de condenas mediáticas antes de las condenas judiciales. Bueno, a eso hay que sumarle ahora el control de la calle. En un país como Argentina es improbable que esto pase. Nosotros tenemos un gobierno que ha demostrado una gran capacidad para dar respuesta en la crisis, pero que es muy respetuoso también del funcionamiento de la democracia y de las libertades. Entonces, uno ve una gran tensión desde el sistema de control mediático, de poder, para que haya también un control social en la calle, que justamente son los que al mismo tiempo dicen que hay que liberar la cuarentena para que no se muera la economía. Esa es una configuración extraña, pero bueno, está dando vuelta y uno lo ve en algunas noticias, ¿no? Que dicen, bueno, de golpe, desde que está la pandemia hay menos accidentes de tránsito. Vaya novedad, ¿no? No hace falta un estudio econométrico para darse cuenta de eso, o que hay menos delito en la calle. Esa es una salida posible. La segunda salida posible es la que yo creo que es la más probable, que es una reconfiguración del capital financiero para hacer un nuevo ajuste sobre los pueblos a partir de la nueva realidad. Me imagino un mundo en el cual hay un mayor proteccionismo de los países centrales e invitando a los países en desarrollo a que sean más abiertos, una vieja receta que les ha funcionado muy bien, con un gran despliegue mediático y sobre todo en los centros intelectuales, en las universidades, para vender como ciencia un esquema ideológico, como si la economía fuera algo atemporal y que no tuviera nada que ver ni con las tradiciones, ni con la demografía, ni con la dotación de recursos. Entonces, nos quieren imponer un mismo traje a todos, que es el traje que le cabe a los países centrales hoy después de 300 años de capitalismo, cuando no fue el sistema con el cual empezaron estas etapas. Pero bueno, creo que vamos a un mundo con precios de los commodities mucho más bajos. Se vio el experimento que hubo con el petróleo en los primeros días de la pandemia. Y el tercer escenario es un escenario donde nuestros países se decidan a tomar medidas estructurales que les permita propiciar mercados internos más fuertes, proteger los puestos de trabajo y las industrias nacionales, utilizar toda la capacidad ociosa instalada, tener una política exterior que remita a las necesidades de complementariedad de nuestros países y no a las necesidades de los centros de toma de decisión. La moneda está en el aire, nada está dicho y bueno, la capacidad de organizarse que tengan los pueblos y en el caso de Argentina en particular, de acompañar al gobierno, en tanto el gobierno vaya tomando caminos emancipatorios y caminos que fortalezcan la democracia, bueno, son los que permitirán acumular la adecuada transformación de la correlación de fuerzas para ir creando el espacio de un país más igualitario, ¿no? Amado, antes de detenerme de que podamos desarrollar el tercer punto sobre las posibilidades argentinas, quería detenerme un minuto en eso que dijiste del experimento con el precio del petróleo. ¿Cuál es la lectura que vos haces al respecto? ¿Por qué lo llamas experimento? ¿Vos crees que se intentó qué?
Mirá, en términos generales, los commodities, los llamados commodities, los productos primarios, vos fijate qué casualidad, ¿no? Son los únicos productos que tienen mercados, entre comillas, transparentes, bien organizados e institucionalizados. En Chicago o en Estados Unidos. En Chicago, digo, pensando en la soja. Sí, sí. Entonces es raro que la mayoría de las actividades económicas de envergadura son oligopolios o tienen poder de mercado, y las únicas que están bien organizadas, entre comillas, son las que atañen a las exportaciones de los países en desarrollo. Yo creo que esto no es casualidad, tiene que ver con que cuando se vende uno de estos productos, vos fijate, si el producto cuando llega a un mercado, su precio está compuesto tanto por el producto en sí como por los servicios vinculados, el transporte, los seguros, el financiamiento. Ahora, qué casualidad que el precio, digamos, bruto del producto se fija en un mercado transparente, entre comillas, ¿por qué digo? Porque tiene mercados de futuros, operadores de envergadura, instrumentos financieros para comprar y vender a término. O sea que es de riesgo que sabemos que mintieron. Es transparente para los que venden, pero no así para los que compran en esos mercados, que son monopsonistas, o sea, tienen poder de compra desde el punto de vista del lado del comprador, justamente. Entonces, el precio de ese producto está compuesto por el precio bruto más el precio de los seguros, que es un mercado oligopólico. El precio del transporte de carga, que es un mercado recontra oligopólico, con un agravante. Algunos autores lo consideran similar al mundo del mercado de transporte de carga a los mal llamados paraísos fiscales, ¿no? Porque es un mundo de banderas de conveniencia, donde hasta Mongolia tiene una flota de transporte de carga, un país que no tiene costa, porque tiene que ver con las normas y las leyes que hay en ese país. Bueno, ni que hablar del financiamiento. Entonces, del precio final está compuesto por una parte competitiva, o sea, de precios muy cercanos al costo del producto en sí, y una parte oligopólica con precios muy lejanos al costo de todo lo que son servicios conexos. Entonces, ahí vos tenés un manejo de por qué no se desarrollan los países en desarrollo. Yo recuerdo que en el G20 del año 2011, el leitmotiv era cuidar la seguridad alimentaria poniéndole tope a los precios de los países productores de alimentos, como si la culpa del hambre en el mundo fuera de nuestra. Y me acuerdo que cuando nos tocó ir a ese G20, era Guido Mantega, el ministro de Economía de Brasil. Yo lo llamo y le digo, Guido, tenemos que ir con una posición muy fuerte porque nos van a pasar por encima. Y bueno, logramos entre Brasil, Argentina y curiosamente otros países que nunca tenían una agenda compartida con nosotros, como Canadá o Australia, tener una agenda común para sacar este punto de la discusión del G20, porque está claro que el hambre en el mundo es producido por los países centrales que tienen políticas imperialistas y no permitan que haya desarrollo industrial en los países periféricos, ¿no? O sea, el movimiento de africanos hacia Europa no está generado por culpa de Brasil y Argentina, sino está generado por las políticas que se diseñan en Washington, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y que no permiten que estos países se desarrollen. Ahí, nosotros tenemos esa, no es particularidad nuestra de la Argentina, sino de todo el continente, que digamos, la principal fuente de divisas nuestra es la exportación de commodities, de productos primarios. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene, o las vías que vos ves que tiene el Estado como para poder interferir en ese mercado, poder tomar medidas que sean favorables a la mayoría de la población, digo, teniendo en cuenta que vemos la situación en la cual hoy está Argentina con la situación de Vicentín? Esto tiene como dos carriles para mí, ¿no? Uno, está claro que el cuello de botella del desarrollo ha sido
reiteradamente la capacidad de generar divisas para continuar con el crecimiento y con la inversión. Así que no se le puede restar importancia. Pero yo creo que la salida de la pandemia nos da una oportunidad extraordinaria, que es la utilización de la capacidad instalada ociosa que tiene países como Argentina, sobre todo producto de 4 años del desastre de Macri, porque lo de Macri generalmente se ve el impacto que tuvo en la vida de las familias, en la generación de pobreza, en la destrucción del salario real y de los ingresos de la clase media. Y no le prestamos adecuada atención al desastre que ha hecho Mauricio Macri y sus políticas, sus ministros, su presidente del Banco Central, en el sistema productivo argentino. Macri, para ayudar a 4 o 5 amigos dueños de las empresas de servicios públicos, tal vez al mismo también escondido atrás de alguno de ellos, como Testaferro, destruyó el aparato productivo argentino. Hay tarifas que no permiten que se pueda producir nada en Argentina. Entonces, yo creo que Argentina, en esta salida de la pandemia, en la cual el mundo va a estar bastante más cerrado que lo habitual, tenemos una extraordinaria oportunidad de un desarrollo inicialmente autónomo, vinculado a la utilización de toda la capacidad instalada, a un shock distributivo a favor de los ingresos de la población y sobre todo a una redefinición del sistema financiero donde haya un fuerte incremento del crédito para el sector productivo. Porque, ¿qué ha hecho el mundo en estos años? Bueno, la caída de ingresos de la población que vemos del 2008 en adelante y la captura de esos ingresos por parte de las grandes corporaciones se ha cubierto con la ilusión del endeudamiento de las clases medias y de los trabajadores. Entonces, lo que necesitamos es trabajadores y clases medias con ingresos potentes y que los excedentes financieros vayan al sistema productivo y no a créditos para el consumo que sean complementarios de malos salarios, ¿no? Yo creo que ahí está la gran vuelta que hay que darle al sistema para que pueda ser sostenible, más igualitario, porque en definitiva vivimos en una dictadura del capital, en la cual está organizado el sistema legal de los países, pero sobre todo el sistema transnacional. Vos nombraste a las calificadoras de riesgo y es un gran punto, para que la persona a proteger sea las corporaciones financieras. Alrededor de estas se organice la actividad productiva, alrededor de estas nos organicemos los seres humanos. Y esto hay que darlo vuelta porque esto no lo hizo así ni la naturaleza, ni ningún dios. Lo hizo un sistema institucional que refleja la correlación de fuerzas de los poderosos ganando el sentido común o impregnando el sentido común de sentido de las clases dominantes. Entonces nosotros necesitamos dar vuelta a esto, que en el centro de los sistemas jurídicos y de derechos estén las necesidades y los deseos de las mujeres y los varones, alrededor de ellos el sistema productivo y alrededor de ellos el sistema financiero. Si no logramos revertir esta institucionalidad, que no siempre fue así, repito, no es producto de la naturaleza, es muy difícil que terminemos con la situación de hoy, que es ni más ni menos que la dictadura del capital. Nosotros vivimos en una dictadura del capital, patriarcal, depredadora, y que genera grandes desigualdades, uy, qué gran pensamiento, ¿no? Con ver cómo se distribuye el ingreso y la riqueza en el mundo, basta para ver que esto no funciona. En el caso de Argentina, para poder tomar esas medidas que podrían inyectar recursos para desarrollar la industria, para poner en movimiento esa capacidad ociosa, en el medio de que Argentina está con un gran problema para pagar su deuda. ¿Cuál crees que podrían ser las vías o que hoy tendría el Estado argentino para captar recursos, para transferirlo en esa dirección de un modelo productivo, como referías? Sí, primero yo estoy convencido que el problema de la deuda es un problema muy importante, es un problema que hay que ordenar, pero hoy no es el problema central de la Argentina. Hoy el problema central de la Argentina es poner a funcionar la Argentina, después de un gobierno
tan desastroso como el de Macri, porque el gobierno de Alberto Fernández no asumió en el 2015, asumió en el 2019 con una Argentina devastada, con una inflación horrorosa, con 4 años de inversión cero, con tasas de interés imposibles de pagar, con un incremento de la pobreza inusitado. Entonces, Macri destruyó el sistema productivo argentino, destruyó los ingresos de la población, y esa es la circunstancia en la cual le toca gobernar a Alberto Fernández, que encima le cae la cuestión de la pandemia, ¿no? O sea, que es un gobierno que tiene que enfrentar un escenario muy complejo y que lo está haciendo, yo creo, muy por encima de la media de los gobiernos del mundo. Esto hay que ser muy concreto. Cómo ha tomado el tema de la pandemia con la velocidad, la seriedad, la responsabilidad, porque convengamos que la pandemia es un tema que termina mal en todos los países. Lo que está haciendo el gobierno argentino es acotando el riesgo, disminuyendo los riesgos, pero la pandemia trae muerte, trae dolor, trae freno al sistema económico en todos los países. Tener la valentía y la visión política de hacerse cargo del día uno, creo que es un valor en tanto sociedad. Ahora, el tema de la deuda, yo creo que el gobierno argentino tiene un muy buen equipo que tiene una característica central. Es un equipo de patriotas, de gente que no está de dos lados del mostrador. Y aunque parezca una cosa pueril, si uno lo compara con los 4 años de Macri, se va a dar cuenta que esto es central. Porque nosotros teníamos personas que se tenían que ocupar de la deuda argentina, pero que estaban más preocupados porque le vaya bien al sector financiero. Entonces, de golpe pasar a tener un gobierno que elige un equipo y pone en funcionamiento un equipo que su único interés es la Argentina, bueno, podremos discutir cuestiones técnicas, podremos pensar que lo hace más o menos bien, pero estamos convencidos que lo hace a favor del país. Y eso es un cambio cualitativo descomunal al lado del gobierno de Macri, que emitió un bono a 100 años, armó una calecita con la deuda porque entraban los dólares que el gobierno emitía bonos, cobrando una tasa de interés, pero se convertía en pesos, lo colocaban en Levax, tenía una tasa monstruosa y curiosamente pocos días antes de la siguiente devaluación lo convertía en dólares para sacarlo del país. O sea, durante el gobierno de Macri los capitales transnacionales se llevaron tasas de interés que jamás soñaron, jamás se imaginaron que podían ganar, porque Macri convirtió a la Argentina en un casino, eso sí, con las cartas marcadas, porque siempre ganaban los mismos. ¿Por qué las cartas estaban marcadas? Porque los croupiers, que eran el presidente del Banco Central, el ministro de Economía, el ministro de Finanzas, jugaban para quienes iban a apostar a ese casino que se llamaba la República Argentina, en contra de lo que haría cualquier gobierno de cualquier país más o menos razonable. Entonces ahí tenés, me parece, un primer marco de análisis. Ahora, creo que lo importante es poner en marcha el mercado interno, es poner en marcha la capacidad instalada, es poner en marcha la posibilidad de que las empresas nacionales, sobre todo las pymes, tengan acceso a un financiamiento razonablemente barato y a que mejoren. Barato? Bueno, yo creo que las tasas tienen que ser cercanas a cero, como son en el mundo, porque la tasa de interés en términos reales está definida por la inflación, pero también la tasa de interés es parte de los elementos que definen la inflación. En economía, ver la causalidad es una cuestión a veces muy compleja y hay que encontrar dónde se cortan los mecanismos de transmisión de la inflación para que realmente pueda pararse. Y hay diversos esquemas. Hay algunos esquemas que lo paran, como fue la convertibilidad, pero en contra de los salarios. Entonces, nosotros tenemos que diseñar un sistema que permita ir reduciendo la inflación, pero que al mismo tiempo sostenga los ingresos de la población, porque de otra manera sabemos cómo termina, ¿no? Después de los años de la inflación, de la convertibilidad, terminamos en el 2001. Que yo te diría que en términos
de cantidad de años es similar a lo que sucedió en el sur de Europa después del euro. O sea, los esquemas que usan como ancla la cuestión monetaria, cambiaria, generan otro tipo de tensiones y terminan de esa manera. Por eso, cuando los economistas ortodoxos hablan como algo positivo del ancla cambiaria o monetaria, si vos el ancla queda en un lugar fija y no hay suficiente cabo cuando sube la marea, bueno, el barco se hunde, ¿no? Digamos, las metáforas náuticas hay que tomarlas completas, como todas las metáforas. Me parece que en esto el neoliberalismo es uno de los campos que mejor maneja cómo armar falsas metáforas o falacias alrededor de metáforas para explicar cuestiones que entonces te terminan diciendo que la economía de un país es como la economía de una casa, cosa que no tiene nada que ver con la realidad. Amado, una cosa que sucedió así que el gobierno argentino anunció la intervención de Vicentín es que se vieron titulares, entre ellos de las dos puntas, fue desde Pagni hasta el Partido Obrero, diciendo es YPF 2. Cuando fue la crisis del 2008, conforme reconoció Cristina, fuiste uno de los ideólogos de la estatización de las AFJP para la captación de recursos que pudieran ser transferidos a los sectores populares para dinamizar la economía vía demanda. YPF posibilitó también la recuperación de una política soberana en términos energéticos y nuevamente nos encontramos en una situación donde tenemos una crisis financiera nuevamente, falta de recursos, el gobierno decide la intervención de Vicentín, que aún no mandó la ley al Congreso. ¿Qué posibilidades hay de hacer esa comparación entre Vicentín e YPF? ¿Y cuáles son las consecuencias reales para el cotidiano, para el valor de lo que cuestan los productos de commodities en Argentina, de tener una empresa cerealera dentro de un esquema estatal? ¿Cómo juega eso en el mercado real? Mira, yo creo que todas las comparaciones, cuando se exponen mediáticamente con tanta vehemencia, es para esconder la capacidad o la posibilidad de hacer análisis, ¿no es cierto? Entonces yo le escaparía primero que nada a cualquier comparación de contexto que no tiene nada que ver el 2008-2011 con esta situación, si bien es cierto que para mí es una continuidad en términos financieros, pero encima te cayó la pandemia y bueno, encima tenés otras configuraciones, ¿no? El hecho de la existencia de Trump en Estados Unidos ya de por sí, en la principal economía del mundo, es un cambio de contexto que te obliga a pensar que las cosas no son iguales. Entonces, primero le escaparía a ese tipo de comparaciones y me centraría más en el análisis de lo de Vicentín en forma específica. Para decir las cosas que no se dicen, lo primero que hay que decir es que Vicentín expropió al conjunto de los argentinos. O si querés, Vicentín le robó a los argentinos todo lo que el Banco Nación le dio durante el gobierno de Macri, en forma por fuera de las normas, por fuera de los reglamentos, por fuera del estado de las artes, de lo que es el sistema financiero. Porque vos fíjate, se habla de no, el derecho a la propiedad privada, estos vienen por todo, bla, 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 y la única verdad es la realidad. El que fue por todo y que fue por fuera de las reglas de la democracia, la república, el sistema financiero y la propiedad, fue Vicentín, que se apropió de fondos que eran del conjunto de los argentinos, porque la pregunta obvia es, che, ¿qué hubiera pasado en Argentina si González Fraga y Macri, en vez de darle esos 15.000 millones de pesos a Vicentín, se lo daban a las pymes? ¿Qué hubiera pasado en la Argentina si esos 15.000 millones de pesos, en vez de dárselo a Vicentín, se lo hubieran dado a las clases medias para que puedan comprar una vivienda en el mercado a través de hipotecas? ¿Qué hubiera pasado si esos 15.000 millones de pesos hubieran sido dados como créditos al consumo a tasas de interés más bajas? Entonces, creo que esta es la primera pregunta para no escapar
a un análisis que sea irreal desde el comienzo, ¿no? El comienzo del análisis es que Vicentín y las autoridades del Banco Nación violentaron la ley, violentaron las normas financieras, violentaron los reglamentos, y ahí se genera el problema. Si no hubiera existido ese problema, ni se estaría hablando de Vicentín hoy, estaría pagando sus créditos y nadie hubiera dicho nada. Primer eje. Segundo eje, si esos préstamos se los hubiera dado el HSBC y no el Banco Nación, nadie dudaría que el HSBC hoy estaría rematando Vicentín, tomando el control y dándoselo a una inversora del HSBC o a algún amigo o a lo que fuera, y nadie hablaría del derecho de propiedad ni las garantías constitucionales. Entonces, segundo tema de análisis, miremos todo igual, porque lo que es igual, lo que es distinto, esto no tiene nada que ver con el IPF y sí tiene que ver con que es un préstamo a una empresa privada. Entonces, a partir de estos dos ejes, me parece que hay que analizar lo que pasa con la decisión que toma el gobierno, porque esa empresa es una empresa que entró en concurso, que además, antes de entrar en concurso, no solo, quiero no usar palabras muy maleducadas, pero las que usan los propios financieros, hizo lo que no debía con el Banco Nación, sino que también hizo lo que no debía con gran cantidad de proveedores, que son básicamente productores medianos y pequeños y cooperativas de granos, que le entregaron sus granos a plazo. Vicentín ya sabía que no lo iba a pagar. Entonces ahí primero tenemos un universo financiero del cual Vicentín es deudor y lo hizo en forma ilegal, por afuera de las normas, que es un pool de bancos estatales y bancos privados también. El 80% es con el Banco Nación, ¿no? O sea, el Estado bobo fue el Estado de Macri, porque después los mismos tipos que te dicen todo esto, que te dicen que no te metas, te dirían, che, el Estado es bobo. Sí, el Estado fue recontra bobo. Yo tiendo a pensar que fue corrupto, no bobo, con González Fraga y Macri. Pero bueno, eso lo dirá la comisión, lo dirá la justicia, y ahora se empezará a investigar una comisión bicameral en el Congreso. Y ese fue el Estado bobo. Entonces, hay un segundo universo que son los acreedores que los dejó, digamos, sin poder operar porque no les pagó su principal actividad, que era venderle los granos. El tercer universo es el universo de los trabajadores, ¿no? Que entre trabajadores directos e indirectos se calcula que son alrededor de 4.000. El cuarto es el valor de empresa en marcha, que es algo que protege nuestra ley de quiebras, que también es una práctica internacional, no es muy rara la ley de quiebras argentina. Es más, ha sido modificada en los años de más fuerte neoliberalismo para que se parezca más a lo de los otros países en términos de proteger el valor de empresa en marcha. En la época de Néstor se le agregó la posibilidad de que sea operada por los propios trabajadores, como una modificación adicional. Entonces, yo te diría, y el quinto eje es el eje de la importancia estratégica para Argentina de la actividad a la cual se desarrolla, no solo la actividad central, que es la de exportación, sino la generación de precios internos y la integración vertical de esa empresa con otras actividades en el marco de un proceso tan estratégico para la República Argentina como es el complejo agroexportador. Entonces, sumando estos 5 ejes, es clave lo que ha determinado el gobierno de que sea una empresa que no se pierda o que no se desguace en un concurso, ¿no es cierto? Escuchábamos incluso a personas de pensamiento muy ortodoxo expresar que era importante que esta empresa no fuera una empresa extranjera. Bueno, yo creo que en el concurso esta empresa va al desguace, y ir al desguace implica que haya un mayor nivel de concentración en el mercado, en este mercado, que se convierte en monopolista y monopsonista y que va en contra de los intereses del conjunto de los argentinos, en el cual además hay sospechas fuertes de que hay subfacturación en las exportaciones
para exportar a través de países que tienen estructuras democráticas más débiles y menor defensa de los intereses de la comunidad, como el caso, bueno, de su facturación y exportación alrededor de países vecinos, con estructuras democráticas más débiles, por lo tanto, tienen estructuras de impuestos más débiles y menor protección de sus trabajadores, de operaciones que se triangulan por paraísos fiscales, mal llamados paraísos fiscales, las guaridas fiscales, o por empresas en sociedades no cooperativas. Todos sabemos cuáles son las famosas sociedades que operan en Argentina para esto, que después son países que se llenan la boca hablando de Argentina, pero sin embargo tienen estructuras muy débiles para las operaciones financieras y las operaciones de exportación a partir de esos países. Entonces, en términos de todos estos 5 ejes, creo que es importante que Argentina pueda tener también un jugador en esos sectores, como es el Banco Nación en el mercado financiero, y nadie se rasga las vestiduras por esto, y nadie debiera rasgarse las vestiduras por sostener una empresa más. Lo grave sería que haya una empresa menos en este sector. Así que creo que la decisión conceptual del gobierno es súper acertada. Bueno, después hay que ver en cómo se termina operativizando en términos concretos, porque en las políticas públicas, tan importante como la decisión es la implementación. Así que bueno, iremos viendo cuál es el marco y el margen para la decisión final en este sentido. Lo que está claro, así indican los juristas, que la decisión que ha ido tomando el juzgado respecto a las decisiones presidenciales no es respetuosa del marco jurídico de la República Argentina. O sea que, digamos que se pasó por cualquier lado las leyes argentinas para no respetar la autoridad presidencial. Amado, entre los comentarios que están haciendo nuestros seguidores, se destaca, y es algo que es conocido, es tu claridad para explicar conceptos económicos y financieros que en general para la mayoría son difíciles de entender. Lo que te pediría es, dentro de ese marco, ¿podrías explicar cuál sería la potestad que tendría una Vicentín con participación del Estado adentro del mercado? Digo, ¿por qué es tanta la resistencia que tienen los otros operadores? Digo, ¿cuál sería la diferencia a la hora de marcar valores de referencia? ¿Cómo es que operaría dentro del mercado que los otros jugadores se resisten tanto a que el Estado se siente a la mesa? Es simplemente que transparentaría el mercado. Transparentaría volúmenes, transparentaría precios de compra, transparentaría precios de venta. Lo que está protegiendo el sistema es que nadie pueda ver lo que pasa dentro del sistema. Y es como que no quieren que haya un termómetro que se introduzca en el cuerpo de esa actividad. Es muy sencillo, no es nada. O sea, el sistema económico concentrado lo que busca es la opacidad, cuando no la oscuridad. Por eso existen los paraísos fiscales. ¿Cuál es la razón de ser de esas jurisdicciones no cooperativas? Que le quitan transparencia al funcionamiento, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón de ser de la operatividad de empresas que tienen otra jurisdicción dentro del sistema económico argentino? Y los famosos precios de transferencia, es decir, una empresa que se vende a sí misma en otra jurisdicción, en otro país, a un precio mucho menor al que después va a exportar desde ese otro país al resto del mundo para pagar menos impuestos. Porque hay un país que no defiende a su población y entonces no cobra impuestos adecuados. Entonces, es tan simple como esto. Lo que están tratando de cubrir es que no se sepa lo que pasa en ese mercado, ni en volúmenes operados, ni en precios de compra internos, ni en precios de exportación. Esto es lo que hace un actor que le diera mayor transparencia a ese mercado, es lo que están tratando de detener. Por eso a mí a veces me extraña
cuando somos tan confusos en las explicaciones. Es tan simple como esto. Amado, ahora está ¿Me dejas en la agenda. hacer un comentario más claro, acerca de Vicentín? lo que quieras. Hay un motivo más por el cual Vicentín no puede ser entregado en el concurso a otro privado, ni todo junto ni desguazado, que es que sería una privatización encubierta, porque Vicentín tiene una estructura de financiamiento que no es compatible con su realidad. Vicentín obtuvo préstamos del Banco Nación en forma espuria, ya sea porque González Fraga lo hizo por corrupción o porque es un OPA. En cualquiera de los dos casos, Vicentín tiene una estructura de financiamiento que no corresponde. Entonces, si esa estructura de financiamiento se le pasara a un tercero, sería una privatización encubierta en la cual el único que estaría perdiendo es el Banco Nación, es decir, el Estado argentino. La única forma de que sería aceptable que Vicentín pasara a un privado sería que le cancelaran en efectivo el primer día todos los préstamos al Banco Nación. ¿Crees que eso podría ser posible? Es lo único que sería aceptable. Si alguien lo hace, está perfecto. Pasando un tema también ahora de actualidad, se hizo público lo que se suponía que era el espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri, y a su vez, entre ese espionaje que se hizo público, se supo que tenían cableado, como dijeron, los penales, entre ellos el de Ezeiza, violando tu derecho a tener un trato directo, garantizado, para que pudieras conversar seguro con tus defensores, con tus abogados. En una nota que publicaste la última creo que publicaste en el Cohete de la Luna, comentaste un poco al respecto. Caso pudieras haberlo identificado mientras ustedes estaban en el penal, ¿cómo recibiste la noticia y cómo, ahora que tenés la certeza de que eso sucedió, mirás para atrás y decís, ahí estaban? Mira, Santiago, esto tiene varias facetas, ¿no? La primera es que Macri es una persona que espía a sus cuñados, que sabemos que espiaba a sus competidores en las licitaciones cuando estaba en el sector privado, espiaba a los vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires. Mal podíamos pensar que se iba a resistir a la tentación de usar el aparato estatal nacional para espiar a las argentinas y argentinos, ¿no? Entonces, Macri, su perversión y su gusto por el voyerismo a gran escala, lo satisfizo. Y esto es una realidad y es un delito en el cual nos podríamos quedar, si no sería banalizar un poco todo lo que pasó. Porque esta es solo parte del asunto. Lo otro es que a partir de su perversión y sus gustos personales, Macri montó una organización criminal con Patricia Bullrich y Germán Garabano y Arribas y Magdalani para espiar al conjunto de los argentinos, para amedrentar a los dirigentes políticos, para amedrentar a los dirigentes sindicales y para robarle las empresas a empresarios privados. A esto se dedicó Macri como presidente de la Argentina. Y hay que decirlo con toda claridad porque si no se desvanece en retórica. En este contexto, que ya está a la luz, porque ya está probado, lo que se vio es que ¿por qué era la desesperación por las prisiones preventivas? Las prisiones preventivas tenían dos efectos instantáneos. El primero tenía que ver con tratar de vulnerar la imagen de dirigentes políticos y asustar a otros, para que no se atrevieran, para que no se salieran del deber ser del establishment. Y el segundo tiene que ver con tenernos a todos juntos para que los costos de espionaje sean más baratos. Porque no es lo mismo poner 40 personas para hacer un seguimiento en el Instituto Patria que tener
los turnos pagos del sistema penitenciario federal y el sistema cableado para escuchar a las 60 personas que están en un pabellón. Entonces, por eso es que armaron el sistema IRIC y nos metieron a todos juntos para que sea más fácil el espionaje. Un espionaje que, como bien vos señalabas, estaban cableadas las celdas, los pabellones, pero también los lugares donde nos reuníamos con las abogadas y abogados para hablar de nuestra defensa. Es decir, que en Argentina con Macri no existió el derecho a defensa. Además del lawfare, que es una cuestión mucho más compleja e integral, bueno, Macri le agregó este tema de vulnerar el derecho a defensa completo. Macri, Garabano, Patricia Bullrich, Magdalani, de Arribas, le agregaron esto. Además de eso, escucharon y persiguieron a nuestras familias, a nuestros niños, a nuestras niñitas, a nuestras mujeres. Además de eso, espiaron, escucharon y persiguieron a nuestras visitas, a nuestras compañeras, a nuestros compañeros, a nuestras amigas, a nuestros amigos, que ya de por sí hay que animarse a ir a un penal y hay que tener ganas de ir a un penal. Bueno, estas personas ni eso les respetaron, sino que les vulneraron todo, ¿no? Y escuchábamos uno de los audios que decía, che, guarda que van chabones que son de la política y no nos enteramos. O sea que el espionaje fue completo y el seguimiento, yo te diría que vamos a ver que fue completo. Quiere decir que vivíamos en un estado policíaco de esas pesadillas que ni George Orwell se imaginó, ¿no es cierto? Porque la telepantalla de George Orwell terminaba siendo menos que todo este asunto. Y bueno, nos convirtieron a todos en grandes Goldsteins. ¿Te acordás que en 1984 el Gran Hermano, cuando quería irritar a la población, le ponía Goldstein en la pantalla para que todas y todos se irritaran? Bueno, ese fue lo que nos hicieron ser a nosotros, ¿no? Con casco y chaleco. Porque imagínate, yo nunca no iba a ir a una indagatoria. Fui siendo vicepresidente. Y me metieron preso la primera vez para ir a una indagatoria, nada más. Nunca me iba a escapar. Que me hubieran mandado la carta, venga tal día, tal hora, y yo ahí hubiera estado. Pero fue crear los Goldstein del Link-SOC, que fue el macrismo. Amado, perdón por tanta referencia a 1984, pero esa es una referencia permanente, me parece, para entender el mundo Macri. No, perfecto. Te hago una pregunta que podés decirme que no, si la considerás muy personal, pero lo que yo pude acompañar acá en Brasil fue también las consecuencias que tuvieron para los hijos de Lula. La detención de él, la persecución. Sabemos que la mujer muere en el medio de toda esta persecución y ya lo han manifestado varios de la tensión que fue para ella ver la persecución a los hijos. Por eso yo decía al principio que no fue solo para vos, digo, tiene consecuencias, digo, para los hijos de Lula fue muy difícil también, digo, hasta conseguir trabajo, se le empezaron a cerrar todas las puertas. Si a vos te parece, ¿vos podrías contar también un poco de los efectos de esta persecución en tu familia, más allá de tu mujer? No, bueno, los sistemas penales tienen un efecto tan grande sobre la familia, sobre el grupo, como sobre el condenado, ¿no? Y esto es algo que está prohibido por la Constitución, sin embargo, sucede. Y tiene que ver no solo con las presas y presos políticos, sino con todos los presos. Por eso es algo que vamos a tener que revisar como sociedades, porque los sistemas penales llevan cientos de años, el sistema carcelario no da respuesta a lo que se espera que dé respuesta y genera problemas donde no se esperaba que lo genere. Entonces ahí hay una cuestión que hace a la cuestión penal en términos generales, que creo que personas como Raúl Zaffaroni están mucho más... yo como usuario simplemente te digo que es gravísimo y siempre he tratado de no
no, no explorar mucho la faceta de víctima, sino interpretar que hay que usar cada momento de la vida para encontrar la fortaleza y el aprendizaje y el crecimiento en cada una de ellas, y esta es una más. Pero es indudable que genera dificultades, dolor alrededor también. Y por eso el agradecimiento es de por vida, no solo en lo familiar, sino también a todas aquellas y aquellos que nos han acompañado en esta circunstancia, yendo sobre todo y no yendo también, porque hay muchas personas que no pueden. Bueno, también se entiende y se agradece el acompañamiento, pero sí es cierto. Y imagínate esto que vos señalabas de los hijos de Lula, va desde un bebé hasta una persona que tiene tu misma edad, ¿no? A tu familia, a tus hermanos, tus todos y tus todas. Así que sí, es una cuestión muy delicada que hay que buscar cómo transformarla también en una fortaleza. Ayer conversaba con un amigo, con Cerza González, el director de cine y poeta, que caso lo conozcas, digo, César también estuvo detenido, y cuando conversaba con él le decía, bueno, mañana lo voy a entrevistar a Vudú. César, una cosa que me dijo es que reivindicaba mucho que vos no solo hablabas en términos de preso político, cuando te reconocías como un preso más y hablabas en nombre de todos los presos, no hacías esta diferencia, sino que era todos vivimos lo mismo, digo, denunciando esa realidad que viven los presos, digo, porque vos viste que en una institución del Estado no se cumplen con los mínimos derechos. Sí, sí, por eso el tema de los presos políticos es tremendo porque encima hay una injusticia total, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, está bien, alguien cometió un delito y es condenado, bueno, también tiene que tener derechos a partir de esa condena. Él y su grupo familiar y su grupo de relaciones. En el caso de los presos políticos termina siendo más grave aún, ¿no? Pero sí hay que verlo en todas las presas y presos. El rol de las familias realmente es descomunal, ¿no? Y yo te diría inclusive de gran parte de las trabajadoras y trabajadores del sistema penitenciario, en las condiciones que trabajan, porque eso fue pensado muchas veces como una fuerza de seguridad, cuando en realidad debiera ser un espacio de reconversión, ¿no es cierto? Entonces hay ahí un inicio de cómo está pensado que está mal. Entonces hay muchas trabajadoras y trabajadores que hacen una gran tarea, que ponen mucho de sí, pero bueno, el sistema es lo que no funciona realmente. Y me parece que hay países como Brasil donde todavía es mucho, mucho más difícil y mucho peor, ¿no? Me contaba Raúl que, bueno, desde la institucionalidad sudamericana, él ve el tema de las cárceles en diversos lugares y bueno, así que un fuerte abrazo también a todas las que están sufriendo estas condiciones en Brasil, país donde vos estás hoy, y en todo el mundo en realidad. Amado, para terminar te quiero hacer una pregunta que es la siguiente, y es, aún hoy está en los medios, intentan seguir sosteniendo el discurso de la grieta. Para muchos podrían pensar que de alguna manera, no sé si sería justo decir que la saltaste, pero en tu derrotero histórico has tenido un salto más que interesante. Digo, digamos, uno ve que de la historia de la que venías, a que después cuando entraste en el gobierno, te he visto, o muchos te han visto, en actos en el medio de la militancia, en la nota que publicaste, el resumen de tu ensayo, digo, hay propuestas de decisiones o toma de decisiones mucho más radicalizadas respecto a la estatización del comercio exterior, el control de la banca y demás medidas. ¿Vos podrías ubicar qué fue lo que un día te hizo clic para que
tuvieras ese proceso tan interesante que se te dio? Son experiencias vitales que se van cruzando, ¿no? Haber entrado a trabajar a ANSES como analista en el 99 fue descubrir un universo desde adentro que muchas veces se habla sin conocer. Dos universos, te diría. Uno, el del trabajo en el sector público, y otro, el del mundo de los sistemas de jubilaciones y pensiones al mismo tiempo. La posibilidad de estudiar tratando de mantener la cabeza abierta y muchas cosas de las que yo fui evolucionando fue siendo docente, ¿no? Enseñando tal vez lo más ortodoxo, cuestionándome o escuchando cuestionamientos o escuchando preguntas en el salón. Por supuesto la lectura, por supuesto la militancia de conocer el territorio un poco más, también es una vuelta de tuerca. Me parece que es el cruce de todas esas experiencias vitales las que te va dando la posibilidad de reflexionar y de ampliar el marco de conceptualización. A mí me parece que el conocimiento es como una red de pesca, ¿no? Y cuando uno más conoce, más se va cerrando la malla de la red. Entonces es más fácil que quede conocimiento ahí. Y bueno, si uno está dispuesto a no parar en ese proceso, a no detenerse, tenés la capacidad, la posibilidad de interpretar cosas nuevas, lo cual sería tratar también de romper esa especie de membrana que hay entre ser joven y ser viejo, que son conceptualizaciones culturales y que tienen que ir cambiando con las distintas culturas. Me parece que justamente mantenerse en la membrana, ir corriéndola para un lado y para otro, te permite también ir captando distintas cuestiones. Por eso me parece que tenemos que separarnos entre jóvenes y viejos. Tal vez es cómodo decir eso cuando uno se está volviendo tan viejo, pero me parece que tenemos todos los días mucho para aprender y mantener ese espíritu de corazón y cabeza abierta y brazos abiertos para recibir todo lo que se pueda en ese ejercicio de recibir y dar. Amado, sí, perdón. No, y esto que decías de la grieta, saltar la grieta, me parece que el que mejor lo ejemplificó es Warren Buffett, que es uno de los más grandes financistas, que él dijo, miren, la lucha de clase está tan vigente como nunca. El asunto es que los únicos que peleamos ahora somos los ricos y vamos ganando por paliza. Amado, ¿tiene fecha o está acabado el lanzamiento de tu libro, del ensayo? Y estoy tratando de trabajar para convertirlo en un texto que se pueda publicar. Está, perfecto. Amado, ¿hay alguna cosa que quisieras agregar, profundizar y que no abordamos? Que son momentos muy difíciles, que hay que escuchar mucho al gobierno, en la Argentina, en Brasil no tanto, que son situaciones difíciles, pero que lo colectivo, nadie se realiza en una patria que no se realiza, y que en estos momentos me parece muy importante seguir lo que viene marcando el gobierno, que además está teniendo resultados notorios, y que ya va a haber tiempo para poner a funcionar el sistema económico, que por supuesto hay gente que sufre mucho, por eso el gobierno también ha ido tomando medidas en este sentido, como el ingreso familiar, como acompañar a las empresas con parte de los salarios, como buscar que haya créditos para sostener a las empresas, que en la medida que esto se vaya extendiendo en el tiempo, el gobierno va a necesitar profundizarlo, pero que hoy lo más importante es cuidar la vida, y por supuesto que parte de cuidar la vida es cuidar los ingresos de la población.
y que el mundo de la pospandemia ya empezó, está en disputa hoy. No nos creamos que un día se va a acabar la pandemia y vamos a poder tomar medidas, porque el sector concentrado ya está tomando medidas hoy. Ahora que decís eso, déjame una última. En la nota que publicó, bueno, el capítulo de tu ensayo que fue publicado en El cohete a la luna, en uno de los momentos decís que debíamos pensar es cuál es ese nuevo orden mundial que va a venir. ¿Cuál es ese nuevo orden mundial que vos estás pensando o que... Sí, que vos estás pensando que desearías? ¿Cómo sería? Me parece que nosotros necesitamos un mundo que haya más distribución, además de más redistribución. Y me parece que no tenemos que cejar en el tema del trabajo como gran ordenador. Porque hoy se ha puesto muy de moda que aceptemos que el mundo del trabajo se va a ver debilitado. Porque la irrupción de las nuevas tecnologías provoca que se reemplacen muchos trabajos. Bueno, fue lo mismo cuando apareció la máquina de vapor. El problema no son las nuevas tecnologías, sino las leyes laborales. Lo que no tenemos que aceptar son estas leyes laborales, porque es absurdo que nos digan que las leyes laborales son obsoletas, que con estas leyes laborales no puede haber inversión, como si la culpa de todo fuera de los trabajadores. Entonces, uno escucha ese discurso en los medios dominantes y te vas a tu casa, abrís un poco internet y te dicen que el 50% de la riqueza lo tiene el 1% de la población. Entonces, no es compatible la realidad con el discurso de que los trabajadores están explotando a los capitalistas, ¿no es cierto? Que sería este tema de que el problema son las leyes laborales. Entonces, yo creo que sí, que el problema son las leyes laborales, pero que no están defendiendo a los trabajadores. Así como hace 100 años la jornada de 8 horas fue una conquista, yo creo que con la irrupción de las nuevas tecnologías necesitamos una jornada de 4 horas o necesitamos la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, porque llevamos 40 años en los cuales la productividad viene creciendo en forma consistente y permanente y los salarios no. Y que además hay desempleo creciente. Entonces, está claro que no es razonable parar el avance tecnológico. Lo que no es razonable es que los progresos que genera el avance tecnológico sean apropiados por 4 o 5 corporaciones. Y eso es lo que está provocando. Y en ese orden mundial, ¿imaginás un papel preponderante de organismos internacionales que regulen y que pongan esos marcos mínimos? ¿O lo pensás más como un fortalecimiento de los Estados-nación? Yo creo que en esta etapa los organismos que existen están para defender las políticas imperiales. Y no es que lo diga yo, Zbigniew Brzezinski lo dice desde el imperio, digamos. Uh-huh. Te diría, por ejemplo, el Fondo Monetario es el garante del patrón dólar. Entonces no tiene mucho sentido pensar que las soluciones van a venir desde ahí. Yo creo que las soluciones van a empezar a gestarse desde Estados-nación que vean la posibilidad de desarrollo y que tengan políticas exteriores que hagan al fortalecimiento de ese Estado-nación. En Argentina, bueno, la alianza estructural natural de largo plazo es Brasil. Y desde ese eje el resto de Sudamérica y desde ese eje el resto de Latinoamérica. ¿Esto implica no tener relaciones con el resto del mundo? No, de ninguna manera. Argentina tiene que tener relaciones con Estados Unidos, tiene que tener relaciones con Europa, pero también tiene que tener relaciones con China, también tiene que tener relaciones con India. También tenemos que explorar las relaciones con el continente africano que han estado subexplotadas, porque el único océano de paz que queda es el Océano Atlántico Sur, salvo la vergüenza de la colonia que tiene el Imperio Británico en Malvinas. Pero el resto es el único océano de paz que ha quedado en el mundo. Entonces nosotros tenemos que preservar, proteger
y trabajar alrededor de ese océano de paz, y ahí yo creo que junto con Brasil hay una oportunidad extraordinaria en desarrollar relaciones con el continente africano también. Amado, déjame agradecerte muchísimo. En este momento son casi 360 personas Bueno, las que están asistiendo a nuestra entrevista. Pude relojear un poco los comentarios, si querés después entrar, digo, muchísimas manifestaciones de afecto, muchos y muchas que están agradeciéndote la claridad con la que pudiste expresar los conceptos. Así que eso, agradecerte muchísimo por tu tiempo y mandarte desde la agencia Pacurondo nuestra solidaridad y fuerza y estar a disposición para lo que podamos ayudarte. Santiago, ya que me dijiste esto, permitime mandar un enorme afecto y un saludo muy grandote y el futuro no está escrito, lo vamos a escribir entre todas y todos y nos podemos organizar. Perfecto. Te mando un abrazo muy grande y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, les queremos agradecer a todos y a todas por la participación en esta entrevista. En los próximos días podrán leer la transcripción de la entrevista al ex vicepresidente y ex ministro de Economía durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Amadou Oudou. Muchas gracias.